Estimado viceministro de Salud Pública, estimado representante de la OPS, señoras y señores, estoy con mucho placer de estar aquí en este país hermano. Yo soy de Colombia, pero ahora vengo de Ginebra, donde estamos en la Alianza para la Salud Materna, Neonatal y de la Niñez, y estamos trabajando en la Organización de la Salud con más de 600 actores para mirar cómo se puede traer programas y actividades en conjunto para lograr los objetivos de Milenio 4 y 5. Y en este grupo tenemos gobiernos, organizaciones multilaterales, claro, la sociedad civil, académicos, profesionales de la salud y el sector privado, de alguna manera reflejando un poco lo que se discutió un poco en la sesión inicial, hablando que la salud requiere de muchos actores para poderla implementar. Estamos trabajando con el cuenta regresiva al Countdown al 2015, que se va a presentar después algunos de los estudios que han reflejado que unas de las respuestas a la pregunta inicial, que es ¿por qué algunos países han hecho progreso, más progreso que otros en términos de la reducción de la mortalidad materna y de la mortalidad infantil? ¿Cuáles son las razones? Si tienen, en algunos casos tienen el mismo poder económico, tienen algunas políticas similares, pero ¿cuáles son los casos para este suceso? Y ahí es donde empezó este estudio, que es una secuencia multisectorial para el progreso, porque empezó a decir, bueno, vamos a mirar cuáles son los factores del sector salud, pero también los factores de sectores que mejoran la salud, que están trabajando, no independientemente, pero que están trabajando como otros sectores. En ese sentido, América Latina tiene muchísimo que mostrar en términos de la intersectorialidad y algunos de los elementos que el viceministro hablaba sobre la inclusión social. Quedan menos de 2 años para alcanzar los objetivos del milenio y existen avances, pero aunque sabemos los números de muertes maternas infantiles, las causas, las enfermedades, cuáles son las intervenciones, no sabemos por qué algunos países están mejores que otros, algunos de ellos con niveles de ingresos similares. Lo que se hizo en el 2012 fue que se miraron los datos de la cuenta regresiva y se dijo, de los 75 países que venimos trabajando desde el 2005, hay 10 países que tienen algo especial, tienen algo que realmente no entendemos qué sucede. Son países que han bajado dramáticamente la mortalidad materna y la mortalidad infantil, sobre todo hacia el año 2012. Eso no quiere decir que continuaron bajando, sino estos estudios básicamente empiezan a demostrar qué estaba pasando en ese momento. Y lo que se decidió hacer fue empezar a mirar un poco más en detalle los factores de estos estudios. De lo que está sucediendo en países. Esto, de alguna manera, algunas de estas gráficas y detalles empezaron ya a crear un movimiento de abogacía y de conocimiento, que hay algunos países a los cuales les está yendo muy bien. Perú mismo, como ustedes ven, es el único de América Latina que está por lo menos dentro de este grupo y ha traído muchísimo interés. Ustedes... seguro que ustedes saben que la directora de la Organización Mundial de la Salud estuvo aquí en Lima, Perú, y de la Organización Panamericana de la Salud también, mirando a ver, aprendiendo, tratando de aprender cómo es que se está haciendo, qué se puede aprender, cómo se puede mejorar, cómo se pueden mirar las cosas para el futuro, como se estaba hablando de las mesetas y posiblemente procesos de la reforma hacia el futuro, cómo se puede de alguna manera aprender de lo que está sucediendo acá.
Y también el grupo independiente de expertos en rendición de cuentas va a venir a visitar Perú en mayo. O sea que de alguna manera Perú está ahí como en una vitrina tratando de, pues haciendo sus programas, pero lo que les estoy diciendo aquí es que la visión global está viendo a Perú como un país que tiene algunos elementos de los cuales queremos aprender, no tanto para llevar las experiencias de Perú a China, porque posiblemente no funcione, pero cuáles son los elementos que realmente hicieron aquí una diferencia. De esto es de lo que se trata este estudio. El marco analítico del estudio busca básicamente mirar el diseño en tres elementos. El primero, el sistema de salud, con su buen funcionamiento, que es básicamente lo que se entiende tradicionalmente por el sistema de salud. No voy a leer todo, además, que para evitar un poco de una presentación muy larga. La segunda, mirar la inversión pública y políticas fuera del sector salud, y esto se estaba hablando esta mañana en el BIDI, mirando a ver algunas de las dinámicas y de las inversiones que tienen un impacto en el sector salud. Y lo tercero es mirar factores transversales, dinámicas poblacionales, tasas de fertilidad, de igualdades, desigualdades, cuestiones de gobernanza y de desarrollo económico. Este es el marco analítico. Se identificaron para este estudio, para los 75 países, antes de que se dieran el listado de estos 10, 250 indicadores relacionados con el marco analítico, basado en revisión bibliográfica y otras, y se llenaron bases de datos muy complejas con datos desde hace más de 20 años, y se hicieron unos estudios bastante detallados que no voy a explicar acá. Se hicieron revisiones bibliográficas y enfoques cualitativos, y una vez se identificaron los países en los cuales se iba a trabajar, se empezó a trabajar también con algunos de los investigadores y algunos de la gente que está trabajando en este país, para que esto no fuera un estudio global, pero que empezara ya a detallar algunos de los elementos nacionales, y algunos de estos están aquí, incluyendo el doctor Lichu y otros. ¿Qué diferencias se ven en estos países que los llamamos de la vía rápida? Por lo menos tienen unas características importantes. Uno de esos es que hay un progreso multisectorial para mejorar los determinantes de la salud, y es también muy interesante. Lo primero que vimos es que estos países que tienen avances en los objetivos del milenio 4 y 5, que son de salud materna e infantil y de la niñez, también tienen progresos significativos en todos los objetivos del milenio, incluyendo educación, pobreza, que sé que estos son programas que se hacen mucho aquí en Perú, educación, entre otros. Además que estos países fueron por la ruta de optimización de estrategias para maximizar los resultados de salud, se enfocaron en salud y desarrollo, y tienen los principios para orientar políticas y programas, y en esto el liderazgo del gobierno es bastante evidente. Esto es básicamente, mira la manera como nosotros miramos estos modelos con información que se obtuvo tanto de los países como de bases de datos globales. Y no voy a leer nada, pero básicamente para que ustedes tengan una idea: saneamiento, fecundidad, Producto Interno Bruto, artículos científicos, mujeres en parlamento, escolaridad, asistencia calificada al parto. Entonces, como ustedes ven, es un análisis bastante comprensivo, en los cuales los 10 países en vía rápida están mucho más alto en la mayoría de estos factores que los otros países de la cuenta atrás, o sea, que los otros 65 países
a los que les estábamos dando seguimiento. Y aquí vemos básicamente qué pasa con los objetivos del milenio de 1 a 8 y los 10 países que tenemos aquí. Ustedes ven a Perú en el séptimo, y se ve cómo se ha progresado muchísimo en estos países, no solamente en los objetivos del milenio 4 y 5, pero en los demás. Y eso es algo que generalmente no se había conceptualizado antes, porque estábamos enfocados en vamos a mirar qué está pasando en el 4 y 5. Algo bastante interesante que está reflejando es que hay algo en las políticas, tanto de salud como generales, que están básicamente conllevando a esto. Muy posiblemente, como el viceministro hablaba de la inclusión social o de algunas de estas políticas que pueden tener algo que ver con este tipo de resultados. Entonces, optimizando las estrategias para maximizar los resultados de salud, las políticas y programas específicos de estos países dependían sus contextos y necesidades únicas, pero sin embargo, la síntesis de la evidencia demuestra que estas estrategias en estos 4 grupos parecen ser importantes. Y lo que queremos hacer en esta reunión, como se estaba diciendo antes, es discutir con ustedes en los trabajos de grupos y para asegurarnos que esta información que se ha hecho también con gente de aquí, por lo menos para el ejemplo de Perú y para los otros 9 países, se está haciendo lo mismo con los diferentes grupos de individuos e instituciones. A ver si lo que se está aprendiendo es realmente lo que está pasando. La buena gobernanza, importante, esencial. También la participación de mujeres en la vía rápida, en parlamentos, en países que tienen parlamentos. Y aquí se ven algunos ejemplos que demuestran el liderazgo para garantizar la rentabilidad en Ruanda y en Nepal, y no voy a detenerme en todos los detalles, pero solamente para que ustedes vean cómo eventualmente esto se va a reflejar o se va a representar de alguna manera, cuáles son los factores de liderazgo para garantizar la rentabilidad en un país como Perú. Tenemos también otros ejemplos en los cuales los aspectos trabajando con los líderes religiosos. En Egipto es algo muy importante porque algunos de ellos tenían una fatwa, que es una declaración religiosa que el Islam estaba originalmente en contra de la planificación familiar, pero ahora no lo están. Entonces, este es el tipo de cambios que nos gustaría reflejar en este análisis eventualmente. No tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Perú. Egipto es un país musulmán completamente diferente, pero es para demostrar algo que en ese país jugó un papel muy importante. Trabajando con el sector privado y telefonías celulares en Bangladesh, muy importante para los programas materno-infantiles. Y aquí tenemos algo que salió del estudio original, hablando los mapas de pobreza que han sido utilizados para mejorar la igualdad en la asignación de fondos y entregas de servicios. Sería interesante ver en estas discusiones si esto realmente fue un factor importante o no, pero como estamos leyendo mucho y oyendo mucho de los programas para la erradicación de la pobreza en este país, es posible que sean relevantes. Y otros ejemplos en Etiopía, para utilizar la evidencia y la información de los sistemas de gestión de la información en salud utilizados para promover la rendición de cuentas y fomentar la acción, que son básicamente maneras fáciles de mirar todos estos datos de una manera que ayude a los tomadores de decisiones a actuar. Otro de los enfoques innovadores que se vieron es que estos países adaptan, prueban y rápidamente amplían los modelos de prestación de servicios, por ejemplo, en enfoques innovadores basados en las comunidades en Nepal. Y esto creo que también se mencionó esta mañana aquí en Perú. Ampliación centrada no solo en cobertura, sino también en calidad, por ejemplo.
También tenemos otros ejemplos en Camboya y en Ruanda, hablando de mejoras de la atención de las emergencias obstétricas, y en Ruanda mirando trabajadores y voluntarios de la salud. Entonces, los 10 países en vía rápida adoptaron estrategias a su singular contexto, a sus propios retos y fortalezas. O sea, que no, lo que funcionó aquí no funcionó, necesariamente funciona allá, pero sí funcionó acá. Entonces, debemos mirar qué podemos aprender de eso. No existe una fórmula simple que determine la mezcla exacta de las inversiones que darán resultado. Y porque hay contextos singulares, por eso tenemos que mirar en esos 10 países cuál es el contexto y qué pudo haber contribuido para hacer este avance para los objetivos del milenio. Además que también son países ángeles en responder con eficacia a las circunstancias cambiantes. Este no voy a entrar. Ya para finalizar, pues hablando un poco de que el contexto importa, ¿qué tanto en términos de qué tan diferente puede ser un país dentro de una región? Y en este sentido lo que estamos mirando, por ejemplo, son, en este caso, África subsahariana, que la actual tasa de disminución que está en color naranja de algunos de los países, si se utiliza promedios que hay de la misma región, realmente la mortalidad que se materna, de la niñez y materna, realmente no puede subir hasta lo que se está esperando, hasta lo que queremos tener en términos de metas. Lo que debemos mirar es cómo hacer una tasa de mejor rendimiento regional que esté basada en ejemplos o en algunos de los países que están más avanzados. No solamente qué puede hacer una región como región, sino cómo se puede inspirar en países que han demostrado saber cómo hacerlo y seguir adelante. Esto básicamente habla de acelerar el progreso, salva vidas, y habla de la magnitud, pues, de los millones de muertes que hubieran sido evitadas si los países hubieran cumplido la meta. Entonces vemos en la primera columna, o en la segunda columna, el porcentaje de países que deberían estar encaminados ya a haber cumplido la meta, y los millones de muertes que se hubieran evitado. Y estamos básicamente tratando todos de aprender cómo podemos llegar a este punto en cuanto a resultados. Oportunidades para formas más integradas de trabajo dentro y fuera del sector salud, son las implicaciones para la política. Las metas de gobierno al completo con todos los actores podrían ayudar a fortalecer los vínculos entre los sectores, y los objetivos específicos de cada país podrían complementar últimamente las metas globales, porque las metas globales son basadas en lo que está sucediendo en países. Y ahorita una de las razones por las cuales se está prestando tanta atención en esto es porque los objetivos del milenio terminan ahora en el 2015. Las discusiones están centradas en cómo se puede poner salud, y en particular la salud de las mujeres y los niños, dentro de los determinantes sociales. Cómo pueden participar las mujeres y los niños en esto, participar y proteger también tanto por los objetivos del desarrollo, pero también por las intervenciones en salud. Y en estas discusiones creo que este tipo de análisis, que van más allá de solamente una serie de intervenciones verticales, son esenciales. El viceministro estaba hablando antes directamente con los médicos y las enfermeras y tal, y ahorita está muchísimo más involucrado también con ellos, pero también con los alcaldes, con los líderes comunitarios, y esto yo creo que son elementos que están tomando mucha importancia en la discusión del
que va a ser en el 2015 y después. Tal vez aquí no me voy a detener porque esto ya es un anexo con los detalles, pero básicamente para finalizar, eh, me parece me siento muy orgulloso como latinoamericano de estar en este país, primero que todo, y también muy orgulloso de que Perú sea el único país de la región que está tan avanzado y que esté de alguna manera en vitrina para que otros países puedan aprender qué se hizo acá, cómo se hizo acá, cuáles son algunos de los factores que son importantes y también que estas informaciones se metan dentro de las discusiones globales de los objetivos del milenio, después de los objetivos del milenio, después del 2015. Y esto, por nuestro lado en la organización en la partnership, tenemos una reunión a finales de junio, principios de julio en Johannesburgo, donde todos los actores en este campo van a venir. Querríamos realmente que Perú tuviera una representación allá para hacer una discusión a nivel de políticas con los otros ministros o con los otros representantes del gobierno para tener ese debate a nivel global y mirar que se puede aprender de una manera muy práctica y sobre todo no solamente lo que se hizo hasta donde se llegó, sino esa meseta y esos nudos, cómo los podemos, cómo este país está trabajando para moverlos hacia adelante y para que Perú siga figurando en, no sé, X números de años, también como un país que sigue liderando en este sentido. Yo creo que las discusiones en los próximos 2 días nos van a ayudar a eso. Muchas gracias.